con la cifra que dio la fiscal. Bueno, ¿Qué ahí pasa hay con lo que hizo la fiscal una serie de Boldín? puntos que son muy interesantes. El primer dato es cuánto debe el correo argentino. ¿Por qué? Porque otra vez, vamos a recordar algo para los que nos están viendo. El primer punto es que en definitiva el correo argentino acumuló deudas. ¿Por qué los acumuló? Le echa la culpa al Estado, después están problemas propios, problemas de la situación económica argentina. Y en definitiva terminó acumulando deudas con el Estado argentino, que se convirtió en el mayor acreedor del correo, pero también con muchos acreedores. Vamos a centrarnos solo en el Estado argentino. En el caso del Estado, terminó generando el correo argentino una deuda de 300 millones de pesos, que se terminó fijando esa fecha entre 2001, cuando inició el concurso, y 2003, cuando se termina verificando los créditos, que es el punto exacto, ¿sí? Y a partir de entonces es todo un proceso de ida y vuelta en el cual ofrecieron algunos intentos de sellar un acuerdo que después fueron rechazados y demás. A partir de ahí, a su vez, está la discusión sobre ¿corresponden los intereses o no? Claro. Número 2, si corresponden intereses, ¿por qué monto? Tercero, si me van a cobrar los intereses y además voy a tener que pagar lo que sostiene el correo argentino, yo también quiero que el Estado me pague lo que yo a su vez le estoy reclamando. Exacto. Ahora bien, lo que es interesante de toda esta historia es que en definitiva ahora tenemos cuál sería el monto en definitiva que hay que pagar y al mismo tiempo cuáles son los intereses, y en doble estándar es, si vos me vas a cobrar por ejemplo 7% de interés, ¿cuánto te tengo que pagar yo? Bien, tenemos el puntapié inicial, que es lo que dice la fiscal con el número que ella virtió y vos escribiste en tu artículo. Vamos a escuchar la respuesta del correo En efecto. sobre esa cifra, ¿eh? A ver qué dijo el correo al respecto. Bueno. Sí, lo que tenés es, número uno, el correo argentino sostiene que la fiscal, que objetó este eventual acuerdo entre el gobierno y el correo, y que Boquín había dicho que en definitiva implicaba una condonación de deuda y una licuación, porque como el correo propuso pagar desde hoy hasta el 2033, es decir, faltan todavía 16 años, y además me vas a pagar cuotas anuales y con una tasa de interés del 7%, Sí. mínimo durante los primeros años, la diferencia entre ese 7% de interés y una inflación, ponga usted la cifra que quiera, Claro. pero que en definitiva en los próximos años todavía va a ser de pareja, en definitiva hay una licuación. La respuesta desde el correo argentino, tanto el presidente, que es Jaime Civils, como el abogado central del correo, que es Jaime Kleidermacher, sostienen que eso es falso, que Boquín cometió numerosas inexactitudes y que por lo tanto llegó desde premisas equivocadas a una conclusión errónea. No solo dicen que es inexacta la cifra, sino que contraatacan. Sí, en efecto, y ahí es el segundo punto. ¿Por qué? Porque lo que también sostienen ellos es que en definitiva, mientras que la fiscal sostiene, ustedes terminaron demorando esta historia, lo que ellos sostienen, no fuimos nosotros. En realidad lo que acá tenemos es que el Estado argentino nos empujó al concurso porque no nos pagaba lo que correspondía, además nos empujó a una situación en la cual terminamos nosotros endeudados y ahora además nos empuja a una situación en la cual llevamos años sin poder definir, ¿sí? Ahora, es interesante, fijémonos en el siguiente punto, Juan, porque acá hay, si querés, es como la historia de vaso medio lleno o vaso medio vacío. Como decíamos la otra vez, ahora según a quien escuchemos es que hay un punto o el otro. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, también está la posición, en la siguiente lámina lo veremos, que es el gobierno, que también fija, básicamente, no pueden cobrarse intereses. Punto. Y para eso se apoya en el artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras. Esa ley lo que establece es, en realidad, habla de la suspensión de los intereses. Y otra vez, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Según a quien quieras escuchar, es una cosa a la otra. ¿Por qué? Una esquita y otra suspensión. Sí, y además lo que sostienen es, en efecto, para el gobierno no se pueden cobrar los intereses. Y lo que recuerda la propia fiscal Boquín es, momentito, una cosa es la suspensión, otra cosa es la eliminación de los intereses, e incluso recuerda, no olviden que esta discusión tiene que definirla la Cámara de Apelaciones en lo comercial y la sala B de burro. En esa sala, a su vez, hay un pequeño gran precedente, que es el precedente de un caso que se llama Capital Foods, Foods,
¿Y qué establece ese fallo de esa misma sala que ahora tiene que definir el acuerdo del concurso del correo? Que sí tienen que cobrarse. Que si en definitiva se estableciera que hay solamente una suspensión y podés demorar el acuerdo durante años y finalmente hay inflación, que en definitiva sería una suerte de quita sobre la quita o una quita adicional. Y entonces dice, de algún modo tiene que haber una suerte de posición equitativa que no sea una tasa activa, que no sea una cosa exuberante, pero que al mismo tiempo le reconozca a los acreedores algo por sentarse a esperar. Qué interesante ese antecedente de Capital Foods, que es un caso de jurisprudencia de la propia Cámara. Y de la propia sala. Y la sala. ¿Quién era la otra parte? La parte en este caso era la empresa llamada Capital Foods, que había entrado en un concurso. ¿Y el acreedor? Había múltiples acreedores y acá la discusión era en definitiva de todo. Sí. En este tipo de casos. No es menor que sea privado, ¿no? Pero en este tipo de casos es habitual que ocurra una multiplicidad de acreedores. Es decir, cuando una empresa desbanca. Perfecto. Ahora, vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a ver otro punto interesante de esta historia. Porque acá tenemos, otra vez te insisto, ¿no? Vaso medio vacío, vaso medio lleno. Entonces, según a quien se observe o a quien se escuche, tiene una posición, ¿sí? Bien. Entonces, a favor, ¿qué te plantea el Correo Argentino y qué te plantea el gobierno? Recordemos, hoy Macri, cuando dijo vamos a volver atrás, también defendió la posición del gobierno y dijo nosotros hicimos lo correcto y aún así vamos a volver a foca cero. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que ellos dicen es, nosotros teníamos en este concurso acreedores privados y el Estado. Y nadie se quejó del acuerdo. Nadie. No se quejaron los otros acreedores que podrían haber dicho me estás perjudicando, vos me debías dar los intereses que no me estás reconociendo, y tampoco objetaron los síndicos, que hay 3 sindicaturas, que son los encargados justamente de velar por los intereses y por toda la situación concursal, ¿sí? Entonces lo que ellos sostienen es, si nadie se queja, es que entonces tan mal no estábamos nosotros, ¿sí? Ahora, eso es a favor. También tenés del otro lado, en contra. ¿Y cuál es? Uno de los ejes centrales es lo que Boquín planteaba como lo que se denomina la mala fe procesal. ¿Que cuál es? Que en definitiva, recordemos este punto. El número 1, que es la sospecha, ¿qué pasó aquí? Vamos a recordar. Llevamos desde el 2001 el concurso. Desde 2003 que la deuda está suspendida, los intereses o lo que fuere. La quita de la concesión. Quita de concesión y además distintas propuestas de pago que son rechazadas. Y de repente, el gobierno, el representante del gobierno, que en algún momento fue la Procuración del Tesoro y de repente aparece el Ministerio de Comunicaciones y dice, quiero tener una audiencia. Esa audiencia se celebra el 28 de junio. Y sin que medie comentario, Juan, tengo la copia del acta, el gobierno dice, yo no estoy de acuerdo y no estoy dispuesto a aceptar la última propuesta del Correo Argentino. Ahora, si el Correo Argentino me presenta otra nueva propuesta, lo evaluaré. Y ahí mismo, cuarto intermedio, de inmediato, se continúa la audiencia, el Correo ofrece una nueva propuesta y sin mediar análisis técnico, sin hacer un análisis financiero, sin mediar nada, se acepta. El funcionario del gobierno lo acepta. Entonces, la duda que termina flotando en el ambiente es, aquí hubo una negociación previa entre el gobierno y el Correo. Nadie de la sindicatura tampoco se molestó en hacer ningún momento, decir, vamos a hacer un cálculo si en realidad la nueva propuesta funciona o no. Se aceptó en el acto. En el mismo acto de esta audiencia del 28 de junio de 2016 se aceptó. Entonces ahí te genera la duda, ¿qué pasó antes? ¿Sí? Bien, nos queda el representante del gobierno, lo contaste, esto de lo recién, que acepta la propuesta, parece como que se fueron a tomar un café, ahora vengo y tengo una propuesta, volvió y la hizo y la aceptaron. Sí. Rapidísimo. Ahí, de inmediato, sin que dijera, podría perfectamente el representante del gobierno haber dicho, bueno, listo, déjame ahora ir con mis equipos técnicos, mis contadores, mis analistas financieros, incluso mi jefe, el ministro, déjame analizar, no, le dijo, de inmediato, sí. Bueno. Ahora bien, ahí es interesante un punto. Yo mencioné antes, Juan, que la Procuración del Tesoro, durante largos años, y varios procuradores, porque fueron cambiando los procuradores del Tesoro, habían intervenido en este expediente, en este concurso. Porque son los veedores de alguna manera que tienen que, digamos, confirmar el pago al Estado. En efecto, vamos a simplificarlo. Un procurador del Tesoro sería en la práctica el guardián del Tesoro Público. Claro. El responsable de custodiar que nadie haga macanas con el dinero del Estado, ¿sí? Bien. Ahora bien, en este caso, cuando se convoca esta audiencia, se presenta como representante del Estado argentino un representante del Ministerio de Comunicaciones. No se le abre juego al Procurador del Tesoro.
Más aún, una de las sospechas que existe, una de las hipótesis que existe, para quitarle el término negativo sospecha, es que en realidad el procurador del Tesoro nunca se enteró de este acuerdo. Y de hecho, en esa línea, cuando ahora todo esto sale a la luz, la Procuración del Tesoro ordenó un sumario interno y una auditoría para tratar de verificar qué pasó, qué ocurrió. ¿Sí? Entonces, nos quedan 2 puntos, Hugo. Sí. Esto que fue anotado a mano. ¿Qué es lo que fue anotado a mano? Bueno, eso es uno de los aspectos interesantes, ¿no? Es esta idea de la falta de olfato político. ¿Por qué? Porque en definitiva esto se fijó en junio de 2016. Desde entonces el gobierno no dijo nada. Podría haber tomado la iniciativa, podría haber dicho, por ejemplo, sellar otros acuerdos con otros concursos, o podría haber comunicado esto al Congreso. En vez de eso, dejó transcurrir varios meses, y esto, si se quiere, es falta de picardía, y esto ya es una opinión, ¿sí? Le faltó, si querés, picardía o astucia política, y en definitiva dejó que esto trascendiera, quizá con la esperanza que pasara por debajo de los radares, y termina chocándose con una realidad, que es que esto sale a la luz desde un prisma negativo, porque sale a la luz cuando una fiscal, la fiscal de apelaciones en lo comercial, lo objeta. Entonces, la primera reacción pública que hay es negativa, con lo cual ya el gobierno, en vez de tomar una posición proactiva, está a la defensiva. ¿Sí? Bien, y nos queda lo que hoy dijo Macri cuando defiende a Aguad, diciendo que bueno, que él no estaba al tanto, que Aguad hizo su trabajo. Bueno, este es un punto, ¿no? Que es que vuelva foja cero al expediente, defiende todo lo ocurrido, pero igual sí vamos a volver a foja cero, que lo va a revisar, en definitiva, la Auditoría General de la Nación, que lo va a revisar el Congreso, que lo van a revisar los expertos independientes, y en definitiva, en última instancia, todo esto otra vez van a tener que sentarse a negociar el gobierno de Mauricio Macri con el correo de la familia Macri, y todo lo que lleguen a resolver va a tener que estar supeditado a que finalmente la Cámara de Apelaciones en lo comercial tenga que decir si es válido o no. Y el último punto, muy menor, acá hay que investigar mucho más, porque en definitiva hay que recordar que este concurso estuvo 6 años en la Cámara de Apelaciones, prácticamente sin movimiento. Se movió cosas menores, para una notificación lo mandaban a la primera instancia y volvía. Pero, y algo más interesante, ni desde el gobierno en los últimos 6 años, los dos gobiernos, ¿sí? Ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri, impulsaron este concurso, ni el Correo Argentino lo impulsó, no lo impulsaron los síndicos, no lo impulsaba nadie, era como decir, dejémoslo en la Cámara, y ni siquiera la propia Cámara tomó la decisión. Nada, lo dejaron languidecer durante 6 años. A mi modo de ver, por esto que contás vos, que conocés en detalle, esto es un año, mínimo. Foja cero implica, empiecen a investigar. Vamos de vuelta para atrás, dijo Macri hoy. Acaba de comprar por lo menos un año de tiempo. ¿No? Un año de tiempo, Juan, en el cual vas a tener denuncias penales que ya están en trámite, sí, sumario administrativo, y hay una investigación interna, sí, en la Procuración del Tesoro. AGN, el Congreso, la Justicia. AGN, Congreso. ¿Un año por lo menos? Hay que esperar. Y mientras tanto, recordemos, sigue la licuación y sigue demorado. Exacto. Un concurso que comenzó en el año 2001.